La ciudad de Cúcuta vive una situación de inseguridad que no es nueva. De hecho, la capital de Norte de Santander ha estado catalogada desde hace ya varios años como una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Es un ranking en el cual normalmente, lamentablemente casi siempre aparece la ciudad en ese ranking de ciudades que mide precisamente los hechos de violencia que se presentan en la ciudad a partir del accionar de grupos delincuenciales. Para nadie es un secreto que el tema de la situación de frontera, la posición estratégica de la ciudad como punto clave del encuentro binacional entre Colombia y Venezuela, el asentamiento de diferentes grupos armados al margen de la ley, de grupos criminales, el tema del microtráfico, pues ha hecho precisamente que el tema de la inseguridad ciudadana crezca. Y pues el Consejo de Cúcuta ha analizado la situación y hay algunas propuestas de los cabildantes. Lamentablemente estas propuestas, lo que se percibe desde la ciudadanía, carecen de suficiente rigor y de suficiente análisis y han llegado incluso a ser muy controversiales, que se han estudiado en el último mes en el Consejo Municipal, que no parecen muy verosímiles para resolver el problema. Por un lado, proponer el uso público de plegarias, en este caso el rezo público del rosario por parte de los habitantes de la ciudad, y por otro lado, la construcción de un muro que separe la frontera colombo-venezolana. Pues hay que recordar que la frontera entre Colombia y Venezuela, el límite fronterizo, son más de 2.200 kilómetros entre los dos países, y que en el caso del Norte de Santander, nuestra frontera está por el orden de más de 300 kilómetros de longitud. Luego, no es realista y no es sensato pensar que en estas condiciones un muro puede ser una solución cuando ni siquiera la primera potencia del mundo, como fue los Estados Unidos en su momento, ha logrado completar la idea que en un momento dado tuvo el presidente Trump de levantar un muro de la frontera de los Estados Unidos y México, aunque allá ese tema de las fronteras físicas sí funciona con mucha fuerza en muchas ciudades, ¿no? Lamentablemente, la apertura de frontera, no, digamos, esos controles que en su momento fueron anunciados y que se vio precisamente como la normalización del paso fronterizo. En la vida real la frontera nunca estuvo cerrada. Es decir, siempre, a pesar de que técnicamente había cierre por los pasos fronterizos legales, la frontera siempre permaneció abierta por los puntos ilegales denominados popularmente como trochas. Cuando la frontera estaba cerrada, entre comillas, pues estos pasos eran apropiados por grupos armados al margen de la ley que los manejaban a su conveniencia, cobrando cuotas por la movilidad en estos puntos. Cuando se abrió legalmente la frontera, precisamente una de las mayores expectativas era quitarle a estos grupos armados al margen de la ley y bandas criminales el control de las trochas. Sin embargo, lo que hemos visto en la realidad es que pues, las trochas siguen existiendo, sigue existiendo la habilitación de esos pasos ilegales que compiten también con el paso legal, y que lamentablemente pues las situaciones relacionadas con el control migratorio y todos estos temas pues no han sido efectivos en la realidad, porque lo que la realidad nos muestra es que los hechos de inseguridad siguen. El microtráfico en Cúcuta es un fenómeno de suma gravedad, el control que ejercen bandas criminales en muchos sectores de la ciudad y del área metropolitana son evidentes, y los casos de inseguridad pululan en la ciudad, haciendo precisamente que la percepción de seguridad se haya reducido muchísimo a nivel de la ciudadanía.